vamos a hablar sobre la anatomía de la uretra aplicada al sondaje vesical. Primero tenemos que entender qué es el sondaje vesical. Es la colocación aséptica de una sonda en la vejiga urinaria a través del meato uretral para evacuar la orina contenida en su interior con fines diagnósticos y terapéuticos. Vamos a ver un corte sagital de la pelvis masculina, donde vamos a ver que la uretra masculina va a medir de 14 a 22 centímetros, un diámetro de 5 milímetros, y se va a dividir en tres porciones: la porción prostática, la porción membranosa y la porción esponjosa. La porción prostática va a medir 3 centímetros, la porción membranosa 1 centímetro y la esponjosa 15 centímetros. Tenemos que ver también que la porción prostática va a tener relación con la próstata, la membranosa con el músculo facial del periné y la porción esponjosa va a tener relación con el cuerpo cavernoso. Tenemos que saber también que la uretra masculina va a tener dos curvaturas, una curvatura posterior, que es inmóvil y fija, una curvatura anterior que es móvil. Tenemos que saber muy a fondo estas curvaturas porque ellas van a ser como barreras para hacer el sondaje vesical, porque entonces es necesario que el sondaje vesical sea hecho cuando el pene esté erecto. Ahora, tenemos un corte sagital de la uretra femenina, donde la uretra femenina está entre el canal vaginal y el clítoris. Va a medir de 2 a 4 centímetros y por eso es mucho más corta que la masculina, donde va a tener mayor facilidad para hacer el sondaje. Donde vamos a ver que la uretra femenina va a tener dos porciones, una porción pélvica, que va a tener relación con el diafragma pélvico, y una porción perineal, que va a tener relación que va a estar inferior y desembocando en la vulva. Los materiales que usaremos en el sondaje vesical son los siguientes: una mesa auxiliar, guantes estériles, gasas estériles, agua y jabón, una pinza de coger, lubricantes urológicos hidrosolubles como lidocaína o tetracaína, agua destilada, suero salino de 10 ml, clorexidina o povidona yodada, jeringa de 10 ml, un paño estéril, una bolsa colectora y su soporte, una sonda vesical y una cuña. Existen diversos tipos de sondas vesicales. Se clasifican a partir de 3 parámetros. Sondas vesicales según su composición. Tenemos a las sondas de látex, que son de uso muy frecuente, pero pueden llegar a producir alergias en las personas que son alérgicas a este material. Se usan para el vaciado vesical permanente en sondajes con duración inferior a 15 días. Tenemos a las sondas de silicona. Son los que presentan mayor biocompatibilidad y tienen un mayor calibre funcional, por lo que pueden ser más finas y tener una mejor tolerancia. Están indicadas en sondajes de duración superior a 15 días o en pacientes alérgicos al látex. Por último están las sondas de PVC o cloruro de polivinilo, también conocidas como sondas de nélato. Se usan en cateterismos intermitentes para diagnóstico o terapéuticos, instilaciones y para medir residuos. Las sondas también se clasifican según su calibre. En las mujeres se usa un calibre de 14 y de 16 French y en los varones desde 16 a 22. En los hombres una longitud de 40 centímetros y en las mujeres una longitud de 20 centímetros. Por último, las sondas se clasifican según sus indicaciones. Las principales, la sonda Foley y la nélato. La Foley puede ser de 2 o de 3 vías, son rectas y en ambos casos incluye un balón de fijación. Se usa en pacientes que necesiten un vaciado vesical y sondajes permanentes. La sonda nélato son rectas, semirrígidas y de una sola vía. Está indicada en pacientes que necesiten vaciar la vejiga o recoger muestras. Tenemos otras sondas que van a tener variaciones en la forma de la punta, como la sonda de Tiemann, que son curvas y tienen una punta olivada y puntiaguda. Se usa en pacientes prostáticos o de vaciado dificultoso. Las sondas de Coverlight, que tienen una punta biselada o en pico de flauta en pacientes con hematuria o para mantener un circuito de lavado.
La sonda de Mercier, que tiene una punta codada y con orificios más anchos, se emplea después de la resección del adenoma de próstata. La sonda de Dufour tiene una punta codada en forma de pico y está perforada en el codo. Está indicada para lavados vesicales con coágulos. Y la sonda de Follisite, que tiene una punta completamente abierta para poder introducir una guía de referencia. Se usa en posoperatorio de una prostatectomía radical. Entre una de las indicaciones más importantes tenemos la detención urinaria aguda. Este quiere decir que no está pudiendo orinar nuestro paciente. ¿Por qué? Esto puede ser por una diabetes mellitus como causa de la disfunción vesical o por manipulación obstétrica reciente. También se puede producir por fármacos después de una cirugía que se los coloca a los pacientes como la morfina, por lo cual no va a poder miccionar. También puede ser por una lesión en la médula espinal, donde el paciente no va a poder miccionar. Se va a afectar lo que es la micción. Como también en las infecciones urinarias, el paciente no va a poder miccionar correctamente. O también, como observamos en la imagen, en los tumores, en una hiperplasia prostática o en un tumor benigno. 2. Entre la otra indicación tenemos la medición del gasto urinario o control de diuresis. Esto quiere decir que a nuestro paciente le vamos a colocar lo que es una sonda vesical más una bolsa colectora, donde el cual vamos a medir cuánta cantidad de orina está eliminando. Esto puede ser en pacientes que están recibiendo una fluidoterapia para monitorizar su funcionamiento renal, cuánto está eliminando, de acuerdo a cuánto también está ingresando de líquido. Como también en pacientes que no están recibiendo líquido, pero están eliminando gran cantidad de orina. Eso nos debe preocupar. Entre el siguiente tenemos los procedimientos quirúrgicos, urológicos, geniturinarios, como el parto y perianales. Esto quiere decir que en los procedimientos quirúrgicos, algunos pacientes pueden tener la relajación del esfínter y contaminar la mesa de operaciones. Entonces, para prevenir eso, colocamos una sonda vesical. Entre la cuarta indicación tenemos la inmovilización prolongada y el quinta, los pacientes terminales y politraumatizados. Inmovilización prolongada. Nuestro paciente no se va a poder mover para nada, no va a poder ir al baño, por lo cual se opta por colocar una sonda vesical. En pacientes terminales y politraumatizados, esto quiere decir que todo paciente que ingresa a terapia intensiva debe estar con su sonda vesical. En los pacientes terminales se coloca para el confort el resto de vida que le queda a nuestro paciente. Entre la indicación 6 tenemos la incontinencia urinaria. Puede ser en un paciente que tenga un cistocele, histerocele o un rectocele o descenso de la vejiga, que estos pacientes pueden ser frecuentes la infección urinaria. Como observamos aquí en la imagen, la incontinencia urinaria puede ser por presión, generalmente en mujeres embarazadas. No va a poder contener la orina. Como también puede ser en pacientes multíparas, es decir, que ya no tienen un buen tono muscular, por lo cual no va a poder contener la orina. Entre la séptima indicación tenemos la hematuria macroscópica. ¿Esto para qué? Para ver y cuantificar cuánta cantidad de orina está eliminando nuestro paciente. Entre la octava tenemos
la vejiga neurógena. Esto quiere decir que nuestro paciente está teniendo un problema a nivel neurológico, el sistema nervioso. Esto, como observamos en la imagen, puede tener una lesión a nivel de esta región de la médula espinal, lo cual esto va a ir a afectar en la micción. Nuestro paciente no va a poder orinar correctamente. Como por ejemplo, también tenemos en el síndrome de Guillain-Barré, el cual nuestro paciente tiene una parálisis progresiva, por lo cual no va a poder miccionar por sí solo. Y va a ser necesario una sonda vesical. Entre el noveno y última indicación que tenemos es la obtención de muestra estéril. Clasificación según el tiempo de uso del sondaje vesical. Dentro de la clasificación tenemos al sondaje intermitente. Este consiste en la introducción de un catéter o sonda en la vejiga a través de la uretra para vaciar la orina, siendo retirada inmediatamente después de alcanzar dicho vaciado. Este tipo de sondaje es el principal tratamiento de la incontinencia causada por daño medular o daño de los nervios que controlan la micción y que producen incontinencia con mal vaciado de la vejiga. Se realiza cada cierto tiempo, en general cada 6 a 8 horas. Se retira inmediatamente cumplido su propósito. La frecuencia del sondaje dependerá del volumen de orina diario y de la capacidad de la vejiga. Otro tipo de sondaje es el temporal, que permanece un tiempo menor de 7 días. Este es usado, por ejemplo, en el caso de una cirugía abdominal que llega a complicarse y que el paciente necesita ciertos días de internación, pero este uso no debe ser mayor a 7 días. Otro tipo de sondaje es el sondaje permanente. Una sonda vesical permanente es una que permanece en la vejiga, puede usarse por un periodo corto o durante mucho tiempo. Para recolectar la orina, esta sonda se fija a una bolsa de drenaje. La bolsa tiene una válvula que puede abrirse para dejar que la orina salga. Algunas de estas bolsas pueden amarrarse a la pierna. Una sonda permanente puede introducirse en la vejiga de dos maneras. En la mayoría de los casos, la sonda se introduce a través de la uretra, o en algunas veces, el proveedor introducirá una sonda en la vejiga a través de un agujero pequeño en el abdomen. Una sonda permanente tiene un globo pequeño inflado en el extremo. Esto impide que dicha sonda se deslice por fuera del cuerpo. Cuando es necesario quitar la sonda, se debe desinflar el globo. Está indicado en casos de intervención quirúrgica, terapia intensiva para controlar la diuresis o cuando es necesario mantener una vía de drenaje o de un lavado continuo de la vejiga. Tenemos de dos tipos, de corta duración y de larga duración. El sondaje permanente de corta duración tiene una duración menor de 30 días, usándose en caso de patologías agudas. El sondaje permanente de larga duración tiene una duración mayor de 30 días en el que la sonda es mantenida en su lugar por un balón que se hincha con aire o agua al colocarla. Este tipo de sondaje está indicada en casos de pacientes crónicos con retención urinaria. Contraindicaciones del cateterismo vesical. La primera contraindicación que vamos a ver es la prostatitis aguda, la cual es una inflamación de la glándula prostática. Como podemos ver acá en la imagen, una próstata normal contra una próstata inflamada. Hay que agregar que esta va a ser consecuencia de una infección. En cuanto a la uretritis aguda, que es una inflamación del conducto uretral a causa de una infección. En cuanto a los abscesos periuretrales, los cuales son una infección potencialmente mortal del tejido periuretral. En cuanto a la estenosis uretral, la cual es la disminución del calibre de la uretra a causa de infecciones o causas idiopáticas, así como traumatismos. En cuanto a la ruptura uretral, se va a dar
mayormente por traumatismo abdominopélvico, en el cual va a haber un compromiso de la pelvis, la cual va a estar fracturada. Y vamos a ver a nivel de la radiografía o del estudio que vamos a utilizar, una cercenación de la uretra. Un poco más extraño, van a ser un poco más extraño en las contraindicaciones, van a ser las alergias a los anestésicos locales o al látex. Repasando un poco otra vez las contraindicaciones, vamos a tomar en cuenta que la presencia de anormalidades anatómicas de la uretra que dificulten el paso va a ser una contraindicación absoluta, así como lesiones uretrales, comprobado por la presencia de sangre en el orificio externo de la uretra, o el desplazamiento prostático o hematoma perineal. También la uretritis, cistitis y prostatitis aguda, debido a desencadenar una bacteremia. En cuanto a las contraindicaciones relativas, la infección del tracto urinario, los pacientes con diabetes mellitus y los pacientes inmunocomprometidos. Complicaciones del sondaje. Por un primer lugar tenemos lo que son las alergias o la sensibilidad al látex del que está hecho la sonda. Otro puede ser los cálculos vesicales, septicemia, que son las infecciones de la sangre, hematuria, daño renal. Esto por lo regular solo con el uso de sondas permanentes por mucho tiempo. Lesión ureteral, infecciones de las vías urinarias o renales, cáncer vesical solo después del uso prolongado de sondas permanentes, creación de una falsa vía por traumatismo en la mucosa uretral. Esto porque no debemos forzar la introducción de la sonda, la cual debe entrar con suavidad. Si no se consigue el sondaje, se debe esperar un rato antes de realizar la nueva técnica. 10. Una retención urinaria por obstrucción de la sonda. Esta obstrucción puede estar causada por acodamiento de la sonda y por coágulos de moco o por sedimentos de la orina. Infección urinaria ascendente por migración de bacterias a través de la luz de la sonda. Presencia de hematuria posterior al sondaje a causa de alguna pequeña herida. Esta puede estar provocada al realizar la técnica del sondaje, porque pudo ser muy agresiva. Recomendaciones de uso y o cuidado. 1. Ingerir abundantes líquidos. Salvo en casos de contraindicados por el médico, se recomienda beber abundante líquido. Cuidar la higiene al manipular el catéter. Lavar las manos antes y después de manipular la sonda para evitar obstrucciones. Higiene diaria. Bolsas colectoras. Esto por la noche puede utilizar bolsas colectoras más grandes y catéteres más largos para mayor comodidad. Cambio de bolsa. Vaciado de bolsa. Esto debe vaciarse cuando alcance los 2/3 de su capacidad mediante la válvula de salida. Sondaje vesical en paciente masculino. Los materiales estériles que vamos a necesitar son una bandeja estéril, guantes estériles, solución antiséptica clorhexidina al 2%, un paño fenestrado, un paño estéril, gasas estériles, sondas vesicales del número 14, 16 y 18, lubricante cialocaína en gel, jeringa de 10 cc, ampolla de agua destilada de 10 cc y una bolsa colectora de orina. Para los materiales no estériles vamos a necesitar una bandeja, guantes limpios desechables, solución hidroalcohólica, un sujetabolsas o gancho. Antes de iniciar el procedimiento, debemos realizar una valoración del paciente, ver si existe la presencia de una distensión vesical, ver cómo está el estado de shock del paciente,
ver sus signos hemodinámicos y si existe la presencia de dolor suprapúbico. También debemos educar al paciente sobre el procedimiento y sensación al momento de colocación de la sonda. Debemos resolver sus dudas y temores y pedir colaboración del paciente y asegurar la privacidad del paciente, y también debemos solicitar ayuda en caso de que sea necesario. Debemos iniciar con el lavado de manos con solución hidroalcohólica durante 30 segundos. Luego colocarnos los guantes no estériles o desechables. Debemos tener todos los materiales que vamos a usar ya disponibles y listos para así poder comenzar con el armado del campo estéril. En el campo estéril solo van a entrar los materiales esterilizados, como son los guantes, la jeringa, las gasas estériles, el paño fenestrado y el paño estéril, y la bolsa colectora de orina, la bandeja estéril, y por último, lo que va a ser la sonda vesical que vamos a utilizar. Debemos colocarnos al lado derecho del paciente y palpar la vejiga para ver si existe retención urinaria. Debemos colocar el paño absorbible por debajo del periné del paciente e indicarle que debe estar en posición de cúbito supino con las piernas ligeramente separadas. Se le debe haber realizado un previo aseo del área genital con agua tibia y jabón, para así nosotros poder iniciar el lavado con clorhexidina al 2%, siempre de adentro hacia afuera, insistiendo en el surco balano prepucial. Ahora vamos a iniciar con la limpieza. Siempre debemos iniciar con el meato urinario y luego con el tejido que lo rodea. Siempre lo vamos a hacer de manera circular y de adentro hacia afuera. Vamos a ir desechando cada gasa que utilicemos en cada pasada. Una vez terminada la antisepsia del área genital del paciente, lo vamos a dejar sobre gasas estériles. Ahora nos vamos a retirar los guantes no estériles y debemos lavarnos las manos con solución hidroalcohólica durante 30 segundos para poder iniciar con la colocación de los guantes estériles. Debemos colocar el paño fenestrado haciendo que el pene del paciente pase por el orificio del paño. Debemos colocar también la bandeja estéril. Debemos llenar la jeringa con 10 cc de agua destilada. Esto nos va a servir para comprobar si la sonda vesical se encuentra en buen estado. Debemos sacar la sonda de su empaque y debemos proceder a llenar el globo vesical con 7 cc de agua destilada, así comprobando de que se encuentra en buen estado y no se encuentra dañado. Ahora debemos proceder a retirar los 7 cc que introdujimos en el globo vesical de la sonda. Ahora debemos proceder a lubricar la sonda.
solo vamos a lubricar los 3.5 centímetros terminales de la sonda. O también podemos rellenar el meato urinario del paciente con el lubricante. Debemos introducir la sonda a través del meato hasta llegar al embudo o pabellón colector. Debemos asegurarnos de que salga orina a través de la sonda. Debemos inflar el globo vesical con 10 cc de agua destilada. Debemos conectar la sonda con la bolsa colectora y luego traccionar ligeramente hacia afuera la sonda hasta sentir un ligero tope. Debemos volver a colocar el prepucio cubriendo el glande, así evitando la aparición de una parafimosis mecánica por constricción que puede afectar a la circulación sanguínea del glande. Poner el sujetabolsas a la bolsa colectora y dejarla por debajo de la vejiga del paciente. Debemos retirar los materiales utilizados como el paño fenestrado y el paño absorbible. Y debemos realizarnos el lavado de manos con solución hidroalcohólica durante 30 segundos. Debemos realizar el registro de la actividad poniendo la fecha y hora de la realización, el tipo de sonda, la cantidad de agua destilada introducida en el globo, la cantidad de orina drenada, el color y el aspecto, y la existencia de dificultades o complicaciones durante la colocación de la sonda. Cistostomía. El objetivo de la cistostomía es la extracción de la orina en presencia de un cuadro de retención de orina completa, habiendo fallado el cateterismo vesical por sonda. Materiales. Una solución antiséptica como la povidona, la iodopovidona, el betadine y entre otros. Gasas, guantes, campos estériles, lidocaína al 2%, jeringa de 10 ml, sonda Foley, pinza bengolea, recolector de orina, hilo, lino, aguja traumática, apósitos. Indicaciones para la cistostomía. En caso de una retención urinaria aguda en la que no se puede pasar un catéter uretral, por ejemplo, debido al agrandamiento prostático secundario a hiperplasia o prostatitis prostática benigna, estenosis uretrales o pasajes falsos, o contracturas del cuello de la vejiga secundarias a cirugía previa. Algunos pacientes con vejiga neurogénica, reflujo vésico-uretral, lesión uretral puede ser temporal, mientras se reconstruye la uretra, o permanente, con lesiones uretrales irreparables, lesiones vesicales traumáticas y manejo de infecciones complicadas en tracto genitourinario inferior, uretra y vejiga. Contraindicaciones. Cuando la vejiga no está distendida, no se puede palpar fácilmente o no se puede localizar con ayuda ecográfica. Cuando el paciente tiene un historial de cáncer de vejiga. Contraindicaciones relativas. Coagulopatía, cirugía previa de abdomen bajo o pelviano, debido a la posibilidad de adherencias entre el intestino y la vejiga. Procedimiento y cuidados. Procedimiento. En primer lugar, debe confirmarse la presencia de retención urinaria completa, que requiere el vaciado de la vejiga al no poder drenar la orina a través de la sonda uretral. Se confirma por palpación la vejiga distendida. Se verifica la insuflación del balón. Se coloca al paciente en posición supina. Se prepara la zona suprapúbica, se rasura y se realiza aseo de arrastre con solución iodopovidona. Se punciona justo por sobre el pubis hasta obtener la salida de orina. Se anestesia en forma local
con lidocaína al 2%, aspirando y aplicándola en forma de abanico. Se alista la sonda Foley y tras ello se efectúa una incisión longitudinal de 3 a 5 centímetros en la piel con bisturí frío, a 5 centímetros de la sínfisis del pubis. Se realiza disección con tijera Metzenbau, en este caso utilizando el dedo, hasta superar los vientres musculares de los rectos en la línea media, retrayéndolos lateralmente y exponiendo el espacio perivesical. Tras ello, el extremo distal de la sonda Foley se endereza con una pinza bengolea. Sí, sí que se alcanza a ver. Y atraviesa la pared vesical. Se avanza la sonda 5 centímetros más. ¿Esto la info? Ajá, listo. ¿Cuánto? Se insufla el balón de la sonda Foley. Se verifica la salida de orina. Léeme, por favor, léeme. Y se conecta a la bolsa recolectora. Se utiliza suturas para la fijación de la sonda en la piel. Perfecto, orina clara. ¿Sí es que no fue traumático? Podemos ver que no fue para nada traumático el procedimiento. Cuidados. Debe lavarse las manos con agua y jabón siempre que necesite manipular la sonda. Debe asegurarse de que el tubo de drenaje no se tuerza y que la orina fluya permanentemente en la bolsa recolectora. Debe mantenerse la bolsa de recolección de orina más abajo del nivel de la vejiga. La bolsa de recolección debe vaciarse diariamente, al menos cada 8 horas o cuando esté lleno. Sondaje vesical en paciente femenino. Preparamos el equipo en una bandeja con todos los materiales a utilizar. Procedemos a explicar a la paciente sobre el procedimiento que se realizará. En el caso de estar inconsciente, tenemos que explicar a un familiar. Proporcionar a la paciente un ambiente de privacidad. Ubicamos a la paciente en posición ginecológica con las rodillas flexionadas. Y pasamos a descubrir a la paciente. Posteriormente, realizamos el lavado quirúrgico de manos. Una vez hecho esto, procedemos a colocarnos la bata quirúrgica y los guantes estériles. Nos posicionamos al lado derecho de la paciente y palpamos la vejiga para saber si hay retención de orina, entre 1 y 2 centímetros por encima de la sínfisis del pubis. Empezamos a realizar el lavado de los genitales, impregnando las gasas con abundante solución desinfectante. Iniciamos el lavado desde la región púbica haciendo movimientos en zigzag sin devolverse, de tal manera que continúe hacia abajo pasando por la región inguinal derecha y cara interna del muslo, terminando en la región perianal. Luego lavamos la cara interna del muslo contrario de la misma manera. Con gasas impregnadas de la solución, lavamos los labios mayores de arriba hacia abajo, en un solo movimiento. Abrimos los labios menores y con otras gasas lavamos de la misma manera hasta la región perianal.
Aplicamos abundante solución salina o agua estéril para retirar la solución espumosa que quedó. Procedemos a secar y aplicamos solución desinfectante. Retiramos los guantes y nos volvemos a desinfectar. Nos colocamos un nuevo par de guantes estériles y procedemos a colocar el campo estéril de tal manera que quede visible la zona vulvar de las demás regiones adyacentes. Inspeccionamos los puntos anatómicos de referencia, el clítoris, el meato urinario y el orificio de la vagina. Una vez ubicados, solicitamos la sonda Foley y una jeringa con agua, revisando primero la efectividad de la sonda y el balón de fijación. Retiramos la sonda de su envoltura, previamente revisando la fecha de vencimiento, y procedemos a comprobar la efectividad de la sonda. Desinflar el balón una vez probado. Conecte el cistoplo a la sonda. Una vez conectado el cistoplo en la sonda, enrolle la sonda en su mano dominante. Pida a quien le esté alcoholizando la lidocaína jalea en cantidad moderada en el dorso de la mano no dominante. Impregne la sonda de lidocaína al menos hasta la mitad. Con la mano no dominante, abra los labios menores para visualizar el meato urinario. Una vez ya visualizado, introduzca suavemente la sonda y observe el retorno de la orina. Continúa introduciendo la sonda hasta la Y. Insufle el balón con la cantidad indicada de agua estéril. Traccione la sonda suavemente hasta encontrar resistencia. Ahora, retire el pato, deseche los residuos utilizados y limpia los genitales.
Fija la sonda en la cara externa del muslo. Una vez fijado la sonda en la cara externa del muslo, procedemos a retirarse los guantes. Rotule el cistocloso con protocolos institucionales. Deje la paciente limpia, cómoda y realice el lavado de manos y haga los respectivos registros en la historia clínica.